Hola, hola a todos, ¿cómo están amigos? Vamos a continuar con estas audioclases con respecto a lo que es la colección farmacología. Hoy nos toca llevar a la audioclase número 3, que respecta a lo que es la farmacocinética, pero hablando de la distribución y excreción de los medicamentos. Vamos a empezar con la distribución. ¿A qué se denomina distribución? Es el transporte del fármaco desde el lugar de la absorción hasta el órgano donde va a actuar. En este caso, la distribución se puede hacer en estado libre, fijado a proteínas o fijado a los eritrocitos, lo que permite el acceso de los medicamentos a órganos donde actúan y por ende se van a eliminar. ¿Ok? El transporte de medicamentos se va a dar por tres formas. La primera es disuelto en plasma, la segunda es fijado a proteínas plasmáticas y la tercera es unido a células sanguíneas. La más importante es fijado a proteínas plasmáticas. Este va a ser el transporte más importante porque se va a unir de forma reversible a la albúmina, que es la proteína más importante. ¿Quiénes? Estos fármacos que son mayormente ácidos y básicos, ¿ok? Y aquellos fármacos que van a ser alcalinos o bases se van a unir a la glucoproteína ácida alfa 1. ¿Listo? Aunque también depende de tres factores, ¿no? Esta fijación a proteínas. La primera, en este caso, dependencia o primer factor va a ser la concentración del fármaco libre, ¿no? Su afinidad por los lugares de unión y la concentración de la proteína. Ahora, la fracción unida a la proteína se le conoce como inactiva, porque como se mantiene unido no puede acceder a los tejidos, no se va a metabolizar, pues tampoco se va a excretar por la orina o cualquier otro órgano que sirve para la excreción, ¿okay? Sino que este se va a reservar. ¿Listo? La fracción libre, que va a ser la que se va a conocer como activa, esta es la que va a pasar a los tejidos, esta se va a metabolizar y por ende esta se va a excretar, ¿no? Esto es igual un detalle muy importante. Y como les he dicho, el transporte de medicamento puede ser por la tercera, que es unido a células sanguíneas. Vamos rápidamente a lo que es compartimientos farmacocinéticos. Esto es muchas veces pregunta de examen. Fase de distribución. La fase 1 es también llamado compartimiento central, ¿no? Que en segundos o minutos se distribuye a órganos más irrigados como el corazón, riñón, hígado, pulmones y el encéfalo. La fase 2 de distribución es también llamado el compartimiento periférico superficial, que llega en minutos y horas, se distribuye a tejidos menos irrigados como músculo, hueso, grasa, ¿verdad? Que se presenta la mayor parte de la masa corporal. Y la fase 3, o también llamado el compartimiento periférico profundo, de los tejidos que retornan a la circulación produciendo una curva de distribución bimodal, ¿no? Esa es la fase 3. Los modelos compartimentales son aquellos principalmente las cuales van a permitir explicar la distribución que sufre un medicamento para permitir su estudio, ¿no? Y así entender mejor cómo ejerce un fármaco su acción en el organismo. A ver, primero empezaremos con el modelo monocompartimental, que engloba los fármacos que ejercen su acción en el compartimento central o que tienen una efectiva distribución en todo el organismo, ¿no? La concentración plasmática del medicamento es proporcional a los efectos farmacológicos. El otro modelo es el modelo bicompartimental. Comprende al compartimento central y al compartimento periférico superficial, con la diferencia entre la concentración en el plasma y el efecto clínico. Esto debido a que al inicio, a pesar de tener altas concentraciones plasmáticas, no se verán afectados hasta que ingrese el compartimento periférico superficial. Y el último modelo es el modelo tricompartimental. Abarca a los tres compartimientos, ¿no? Presentando un efecto tardío, pero prolongado por su almacenamiento en otros tejidos. La distribución del fármaco se ve afectada por la cantidad de superficie corporal, la cantidad de grasa corporal, la cantidad de masa muscular, la cantidad de agua, así como la concentración de albúmina. Vamos a hablar ahora de lo que son la distribución a áreas especiales, ¿no? Son áreas que son que tienen una limitación en el cual de su distribución, ¿no? ¿Cuáles van a ser estas barreras? En primer lugar tenemos la barrera hematoencefálica, ¿no?
que se lo abrevia como VHE, ¿no? Constituido por, acuérdense muy bien, está constituido por un endotelio que carece de poros, por zónulas ocludens que cierran el espacio intercelular. Muy bien, está constituido por membrana basal formando un revestimiento continuo alrededor del endotelio. Está constituido por los pericitos que rodean los capilares y también está constituido por las prolongaciones de la glía, mayormente estos tipos que son los astrocitos, que recubren el 85% de la superficie capilar. Tiene por afinidad marcadamente el paso de sustancias hidrosolubles al sistema nervioso central. Pero en condiciones de inflamación del sistema nervioso central o de las meninges, se incrementa la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, esto es importante, lo que evita la administración de medicamentos intratecal o intraventricular. El otro área especial que vamos a hablar es la barrera placentaria, ¿no? Se interpone entre la circulación materna y la fetal, que para ingresar al feto debe pasar por la capa de células trofoblásticas y mesenquimatosas para luego ingresar a capilares fetales. Muy bien, estos fármacos pasarán por difusión pasiva. La placenta en este caso posee enzimas que pueden metabolizar los fármacos y también es rica de glucoproteína P, que lo hemos hablado en el tema número, si no recuerdan, en el tema número 2, ¿no? O perdón, audioclase número 2. Que acuérdense muy bien que la glucoproteína P limita el paso de la madre al feto, ¿no? El paso del fármaco de la madre al feto. Por lo tanto, en lo posible no debe consumirse medicamento en el embarazo. Eso es lo que en muchos libros te destaca, ¿no? ¿Por qué? Porque los medicamentos ustedes saben que se clasifican en categorías, ¿no? La categoría en la clase A, clase B, clase C, clase D y clase X, ¿no? Que son las categorías por las cuales nos van a presentar una seguridad del medicamento. Como por ejemplo, los medicamentos de la categoría clase A, su seguridad se presentó en unos estudios controlados que no han demostrado riesgo, es decir, un riesgo remoto de daño fetal, ¿no? Su descripción un poquito es, en estudios controlados no han demostrado riesgo para el feto durante el primer trimestre de gestación, ni existen evidencias durante el resto del embarazo que traen un riesgo remoto de daño fetal. En la clase B, su seguridad en este caso no se han descrito riesgos en humanos, se acepta su uso durante el embarazo, ¿no? En el caso de la descripción, estudios en animales no han evidenciado riesgo, pero no existen estudios adecuados en embarazadas, o existen estudios en animales en los que se detectan efectos adversos, pero estos no han sido confirmados en embarazadas. La clase C, a partir de la clase C, ahí vemos la seguridad en donde no puede descartarse riesgo fetal. Su utilización debe realizarse valorando beneficio y riesgo, ¿verdad? Su descripción un poquito de la clase C son los estudios en animales han demostrado efectos adversos, pero no existen estudios en embarazadas, o no se dispone de estudios ni en embarazadas ni en animales, ¿no? La clase D, su seguridad existen indicios de riesgo fetal. Aquí es importante recalcar esto. Usarse solo en casos de no existencia de más alternativas, ¿no? Su descripción es el estudio en embarazadas han demostrado el riesgo de efectos adversos, pero existen ocasiones en las que los beneficios pueden superar a estos riesgos, ¿ok? Y la clase X, aquí tenemos que tener muy en cuenta que es contraindicados en embarazadas, ¿no? Si los fármacos son clase X, entonces son contraindicadas en el embarazo. Su descripción es el estudio en embarazadas y en animales han demostrado que los riesgos potenciales superan claramente a los posibles beneficios, ¿listo? Entonces, estas categorías hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora hablaremos un poquito del volumen de distribución, ¿no? El volumen de distribución es un parámetro cuantificable que relaciona la concentración del fármaco en el organismo, ¿no? Para facilitar obviamente este cálculo se podría considerar que todos los fármacos se distribuyen de manera uniforme en todo el organismo, lo que facilitaría también su entendimiento, ¿no? Sin embargo, como ya se mencionó previamente, no todos los medicamentos se distribuyen de manera similar y el cálculo del volumen de distribución nos permite entender la cinética de la distribución de un medicamento en el organismo y sus diferentes compartimentos, ¿no? El cálculo del volumen de distribución en un modelo monocompartimental se da por el medio de la utilización de una fórmula que viene a seguir esto. Volumen de distribución es igual a la cantidad del fármaco sobre la concentración plasmática. ¿Ok? Debe entenderse que este no es un valor preciso, solo refleja un análisis del plasma y la concentración del fármaco en este al momento de la medición.
¿Qué es la semivida? La semivida es el tiempo que tarda la concentración plasmática de un medicamento en reducirse en 50%. Obviamente esta semivida sirve para el cálculo entre el intervalo entre las dosis y determinar la fracción de la dosis total diaria que debe administrarse en cada intervalo, ¿no? La semivida también sirve para predecir el tiempo requerido para alcanzar el estado estacionario, predecir el tiempo necesario para eliminar totalmente el medicamento del organismo y calcular el factor de acumulación de un medicamento. ¿Cuáles son los factores que modifican, en este caso, la distribución? Hay factores fisiológicos como la edad, ¿verdad? Proporción de agua se modifica con la edad. Ustedes saben que el recién nacido tiene un 75% de agua, de líquido en este caso, y el adulto varón 60% y la mujer 55%, y en ancianos baja hasta 50%. Otro factor fisiológico es el embarazo, ¿no? Es un principal factor fisiológico en el caso de la distribución, por incremento del volumen sanguíneo en un 50% y el agua corporal al término puede llegar a 7 a 8 litros. Muy bien. Los factores patológicos pueden ser la hipoalbuminemia, que es el principal factor, obviamente por desnutrición, en este caso sería por falta del aporte, y disminución de la síntesis, ¿no? Como una insuficiencia hepática. Ustedes saben que el hígado sintetiza esta albúmina, ¿verdad? Y la pérdida excesiva, ¿no? Como en el síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico, en este caso está dañada la filtración, obviamente está alterada la filtración glomerular y por ende se está eliminando proteínas, ¿no? Entre estos la albúmina. Puede haber también factores patológicos como los edemas, ascitis y derrame pleural. Los factores farmacológicos puede ser la competición entre medicamentos por la unión a las proteínas plasmáticas con la consecuente incremento de la fracción libre del medicamento y el riesgo de la toxicidad. No suele suceder en cuanto al porcentaje de unión si es mayor del 80%. Muy bien. Vamos a continuar ahora hablando de la excreción de los medicamentos, ¿no? La excreción se lo define como la desaparición irreversible de un fármaco y sus metabolitos presentes en el organismo. Además, la eliminación comprende los procesos de metabolismo y excreción. ¿Ok? Las vías de excreción, en este caso, las principales vías de excreción son la renourinaria y la bilioentérica. Otras vías son la pulmonar, la leche materna, saliva, faneras también. ¿Okay? La importancia de la vía de excreción: es importante conocer la vía de excreción de un medicamento porque es una vía por la cual se elimina del organismo, ¿no? Otro aspecto importante es que los medicamentos tienden a concentrarse en el órgano de excreción y pueden actuar sobre él. Así los antibióticos como los aminoglucósidos, que no se metabolizan y se excretan íntegramente por la vía renourinaria, son útiles para el tratamiento de la pielonefritis y la cistitis muchas veces, ¿no? Finalmente, los medicamentos al concentrarse pueden lesionar el órgano de excreción. Por ello, los antibióticos aminoglucósidos también son nefrotóxicos, así como un ejemplo, ¿no? La vía renourinaria es la principal vía de excreción de los medicamentos debido a que los riñones actúan como filtros que depuran, en este caso, la sangre. ¿Okay? En el proceso de formación de la orina intervienen tres mecanismos renales, ¿no? ¿Cuáles van a ser? La filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular, ¿verdad? Esas son las tres importantes. La orina, que se forma inicialmente como un ultrafiltrado del plasma, presenta modificaciones cuantitativas y cualitativas por los mecanismos tubulares. En consecuencia, la excreción de fármacos y metabolitos en la orina comprende tres procesos diferentes. Otra vez, la filtración glomerular, la secreción tubular activa y la resorción tubular pasiva. ¿Ok? Eso también es un detalle muy importante a poder resaltar. Hablemos un poquito de lo que es principalmente la vía bilioentérica, ¿no? que es la circulación enterohepática, ¿no? La excreción biliar se produce principalmente por secreción activa con sistemas de transportes diferentes para las sustancias ácidas, ¿no? Básicas y neutras. Se eliminan principalmente por la bilis, ¿no? Sustancias con elevado peso molecular, al menos de 325 más menos 50. La conjugación hepática al añadir radicales eleva el peso molecular, facilitando la excreción biliar, ¿no? Sustancias con grupos polares, tanto aniones como cationes, que pueden ser del fármaco, principalmente el amonio cuaternario, o de los radicales suministrados por el metabolismo, ¿no? Glucuronatos o sulfatos.
compuestos no ionosables con una simetría de grupos lipofílicos o hidrofílicos que favorecen la secreción biliar, ¿no? Como por ejemplo la digoxina, en este caso la digitoxina y algunas hormonas demás, ¿verdad? Otras vías por las cuales se pueden excretar los medicamentos son las vías pulmonares, ¿no? Importantes en el caso de los analgésicos generales, ¿no? Administrados por vía respiratoria, pasando del encéfalo a la sangre y de ella a los alvéolos, según el coeficiente de Ostwald. Usted sabe, ¿no? ¿Qué es el coeficiente de Ostwald? La partición sangre-aire, ¿no? Si el alvéolo se eliminara más lentamente, si es elevado en este caso, ¿no? Se eliminará más lentamente, y si es bajo se eliminará más rápidamente. Ese es el coeficiente Ostwald, ¿no? Si es elevado, nuevamente se eliminará más lentamente, y si es bajo se eliminará más rápidamente. En el caso de la leche materna, lo ideal es que la madre no consuma medicamentos, ya que solo las células epiteliales de las glándulas mamarias se comportan como una barrera lipídica. Eso es importante. La excreción de fármacos liposolubles, ácidas y bases débiles, que es la que se van a excretar mayormente por la leche materna, ¿no? Son más seguros para los lactantes, son los que no se absorben, obviamente, ¿no? Los que no se excretan por esta vía, o los que lo hacen mínimamente. Los que no se absorben, lo que no se absorbe el lactante, y lo que no originan efectos adversos al lactante, ¿no? La saliva, el sudor y las lágrimas resultan cuantitativamente poco importante. En el caso de las faneras, hay que investigar. En el caso del cabello, los cannabis arsénico y los opioides se realizan con fines forenses, ¿no? Principalmente eso. Esto es un aporte importante. Los factores que modifican la excreción renal de medicamentos son tres, obviamente, ¿no? Los factores fisiológicos, que es la edad, es el principal factor que modifica la excreción renal de los medicamentos debido a considerarse en edades extremas, ¿no? La eliminación renal en recién nacidos es en 3 meses, mientras el adulto es en 6 meses, y depende de la edad se debe reducir la dosis por la cuestión de la semivida. Factores patológicos. En alteraciones renales se producirá enlentecimiento significativo en la eliminación renal, con incremento de su semivida y el riesgo de toxicidad. Se ajustan a esquemas de dosificación, que es obligatorio, ¿no? Si la función renal se encuentra comprometida en más del 50%. La función renal se determina por el clearance de creatina. Así es como se va controlando, ¿no? El adulto obviamente es de 120 a 130 mililitros por minuto. Los factores de los medicamentosos son los diuréticos. En el caso de los diuréticos, al incrementar el volumen de la orina eliminada, incrementan la excreción renal de fármacos por esta vía, ¿no? La acidificación y la alcalinización permite disminuir la reabsorción de medicamentos, aumentando su eliminación. Esto es realmente importante en el caso de lo que es principalmente las vías de excreción. Pero tenemos que también destacar la más importante, ¿no? Que es la vía renourinaria. La vía renourinaria es la más importante. ¿Por qué? Porque acá precisamente se van a ir, en este caso, excretando los medicamentos, ¿no? Como hemos ido hablando, ¿no? Y esto es un detalle muy importante que tenemos que recalcar, que la filtración glomerular, que es un mecanismo pasivo, en el cual la arteria aferente introduce fármacos libres no unidos, ¿no? Y los fármacos unidos a proteínas plasmáticas al glomérulo. Sin embargo, solo el fármaco libre se filtra al túbulo renal. ¿Okay? Los capilares glomerulares dejan que las moléculas del fármaco con un peso molecular menor a 20 kilodaltons difundan al filtrado, en este caso glomerular, ¿verdad? El flujo sanguíneo renal, en este caso el índice de filtración glomerular y la unión del fármaco a proteínas plasmáticas afectan la cantidad del fármaco que se va a filtrar por los glomérulos, ¿no? Una mejora en el flujo sanguíneo, un aumento en el índice de filtración glomerular y una disminución en la unión a proteínas plasmáticas provoca que un fármaco sea excretado con mayor rapidez, ¿no? En la secreción tubular, a nivel tubular proximal, a nivel del túbulo proximal, la secreción tubular activa elimina fármacos de los capilares peritubulares a la luz tubular, ¿no? A diferencia de la filtración glomerular, permite el aclaramiento de fármacos unidos a las proteínas plasmáticas, dado que hasta un 20% del flujo plasmático renal se filtra por el glomérulo, lo que deja pasar al menos un 80% del fármaco administrado a los capilares peritubulares del túbulo proximal. La secreción tubular es potencialmente el mecanismo más eficaz de eliminación renal de los fármacos principalmente. Muy bien,
En el caso principalmente de los medicamentos que muchas veces no se logran excretar, son pocos principalmente, como ya lo hemos ido mencionando hace un buen momento. ¿Okay? Con eso terminamos esta audio clase número 3 que destaca lo que es la farmacocinética en el caso de la distribución y excreción. Muchas gracias por haber escuchado y nos vemos hasta la otra audio clase.